Moraima le encantaría montarse en este crucero. Sí. Yo voy a tener un problema serio cuando Edwin describa de qué se trata este viaje. Señor, si en el 2021 Moraima y Fernán renuncian, el problema empezó hoy. Empezó hoy. Bueno, pues los voy a meter en problemas a ustedes. A toda la audiencia. Yo pensé que yo estaba montado. O sea, tú te acabas de bajar. Ya todavía. Te acabas de bajar. Pues miren, en este 2021, ¿verdad? Todos hemos estado en la expectativa. Yo recuerdo, ¿verdad? Quizás la última vez que pude viajar en enero, febrero, cumpliendo compromisos ministeriales y luego, pues por todas estas circunstancias, hay personas que han tenido que pues viajar de cerca, ¿no? Pero ya viendo esta, ¿verdad? Mejoría, vacuna, tantas cosas que, ¿verdad? Están pasando, nos estamos anticipando ese proyecto para plantear lo que es los pasos tras los pasos de Pablo y Jesús en el 2021 en el Mediterráneo. Y este proyecto es un proyecto, ¿verdad? Vacacional, de interés bíblico y de interés de estudio, de desarrollo de la fe, de estudiar la palabra de Dios en los lugares donde la cosa aconteció, o sea, donde se dio el asunto, y eso crea un espacio en la mente, una memoria, Juan Carlos, tan impresionante. O sea, todos hemos admirado al apóstol Pablo y muchas veces leemos Hechos, capítulo 17, Pablo está en Atenas. Oye, pues hoy nosotros podemos ir a Atenas, al lugar donde estaba, a la entrada a la Acrópolis, donde Pablo predicó ese mensaje. Nosotros vimos que Pablo estuvo varios años, dedicó 2 epístolas a Corinto. ¿Por qué será que Pablo estuvo tanto tiempo allí? Bueno, usted puede ir hoy a Corinto y ver la ciudad importante que era. Pablo no solamente dice en el libro de Hechos que estuvo quizás unos años en Éfeso, le dedicó a los efesios una epístola. Y cuando uno está allí se da cuenta de por qué Pablo tiene en la actual Turquía, porque Pablo se detuvo específicamente a ese proceso. La Biblia se escribe, sobre todo el libro de la Revelación, Pablo, el apóstol Juan está preso en la isla de Patmos. ¿Qué pasó en esa isla? Entonces, hoy en día uno puede ir, presenciarlo y ver que los lugares donde muchas veces lo que la Biblia dice que pasó, hoy se conservan como patrimonios de la humanidad. Wow. Entonces, esa oportunidad de uno verlo, y obviamente ni hablar de Israel, por ejemplo, todos nosotros, experiencias que marcan la vida de cualquier creyente, ir, orar juntos en el muro de los lamentos, tener la oportunidad de caminar la vía dolorosa, bautizarnos en el Jordán, la idea muchas veces de poder tomar la Santa Cena a la entrada de la tumba de Jesús. Entonces, esas son experiencias que sin duda alguna nos marcan y siempre son maravillosas, pero el twist o el cambio que hacemos este año es que si usted ha participado de todo eso, sabe lo extraordinario que es, pero ha ido al Mediterráneo, ha ido a Israel, ha ido a Turquía, pero en crucero. Eso cambia todas las cosas. Ni en un sueño yo he ido. El detalle interesante es que es crucero. Claro. Ajá. Mira, con pensar nada más de no mover los motetes. Uy, esa es la vieja mía. O sea, las maletas de hotel en hotel. Exacto. El viaje a Israel es brutal. O sea, Claro. un viaje espectacular. Pero estar en un crucero y tú saber que te bajas, mira, estás durante el día en todas las giras y que no tienes que estar con ese rush de un hotel a otro. Mira, aparte de que el crucero es hermoso. Es una sola, o sea, la experiencia de uno poder, llegas con las maletas, las sueltas y vuelves a resolverla ya cuando te vas. Entonces, ventajas de lo que vemos en esta experiencia. Número 1, los barcos, los cruceros, ya ustedes saben que la calidad de su comida es extraordinaria. La línea que hemos seleccionado para este año es Norwegian. Tiene una ruta específicamente dentro del Mediterráneo que va a 2 días a Israel y que también llega a Turquía. Miren, la cosa es que, verá, hay muchos cruceros para el Mediterráneo, pero no necesariamente todos los que van a las islas griegas tienen este componente de que añaden Turquía o añaden Israel, que a veces, muchas veces es una ruta al año, dentro a veces uno de cada línea, o sea, esto puede ser 1 o 2 veces al año, y eso es una parte maravillosa, el asunto de la comida, la comodidad que esto ofrece y que le da un aire vacacional, Juan, porque, por ejemplo, uno combina lo mejor de todas las cosas. Digamos, imagínate que el día que estás en Israel, estás en el puerto, sales temprano, tienes la oportunidad de ese megadía de ver, tal vez vamos a estar en la Galilea y en el área de Jerusalén, pero en las noches tienes la oportunidad de la cena de restaurante, shows de entretenimiento, películas, hay momentos que son a bordo del barco en lo que te desplazas de un lugar a otro y ese día entonces tienes todas las amenidades de spa,
show, piscina, descanso, el relax, pedir comida o habitación, restaurantes de diversas nacionalidades o diversos tipos de comida. O sea, todo eso se incluye a esa experiencia que estamos teniendo bíblica por demás, pero también la parte vacacional es algo que le cambia el flavor, el sabor. Y le digo a la gente, si usted ya fue alguna vez a Israel, que la gente dice, mira, pero es que ya yo fui. No, combina la oportunidad de tener ese espacio para que vean la diferencia de lo que es estar en crucero. Y dos, los lugares donde vamos a estar yendo, las islas griegas, ¿verdad? Además de esos lugares bíblicos, también vamos a visitar lugares como Chipre, que es una isla donde Bernabé, ¿verdad? El apóstol Bernabé es originario de esa isla, y hay lugares, ¿verdad? De esa bahía, esos lugares donde posiblemente estuvo y participó Bernabé. Vamos a estar visitando una isla que es preciosa, es la isla de Santorini. Y Santorini es una isla vacacional. No me digas eso. Santorini es una islita bien pequeña, pero la gente, si usted hoy ha ido a la isla, por ejemplo, usted busca hoy la isla griega, por ejemplo, la foto que le va a aparecer va a ser Santorini, las cúpulas azules, todo pintado de blanco. Y el mar. Y eso es un casco, pero uno sale del barco y se toma un teleférico. Y uno sube, y entonces lo puede hacer en Goa, pero también en teleférico. Y eso es un casco como en el viejo San Juan, donde todas las casas son, ¿verdad?, en este estilo de construcción blanco, ¿verdad?, un código de construcción, las cúpulas, y usted caminando por ahí por diversos negocios. O sea, esa es la isla de la foto. Ustedes tienen que tomar una foto ahí, el selfie, esa es la isla. Hay unos vestidos que alquilan para que las chicas se pongan ese vestido que quedan en el aire. Es espectacular, el vestido volando, para aquellas parejas que quieran, que se casan ahí, que se casan o quieran tener ese espacio. Santorini es hermoso para eso. Así que va a estar Santorini, va a estar Chipre, y Ay, vamos a estar en Patmos también. O sea, Patmos es un sitio maravilloso porque es el tema de la revelación, ¿verdad? Donde se escribe el Apocalipsis. Y es una isla pequeña en el tiempo del 96, donde se escribe. Domiciano la convierte en una isla cárcel, era un lugar para enviar presos, y hoy se conserva la gruta de la revelación o del Apocalipsis, ¿verdad?, donde se asume históricamente que Juan estuvo preso, y sobre esa gruta o ese monte hay un monasterio hoy ortodoxo, y es interesantísimo, precioso, ¿verdad?, porque entonces vas a la historia de cuán importante fue ese lugar a causa de la revelación, a causa de ese espacio. Así que todos estos son elementos que vamos a estar combinando, y si le añade a eso, ¿verdad?, yo creo que Nueva Vida este año... Que nos dio coraje. Nos dio coraje. La pandemia nos dio duro y decidimos invitar a gente que no sabe nada de Biblia para el viaje. Claro. Magdiel Narváez. ¡Qué rico! El doctor Samuel Pagán. Y su esposa. Dos que no saben nada de Biblia, así que no vamos a aprender nada de Biblia con ellos dos de invitados. Edwin Rivera Manso, que es otro tremendo maestro de la palabra. Yes. Y para que nos cante espectacular, Ricardo Rodríguez. Mira, ¿Qué clase de viaje? eso es ¿verdad? Miren, de verdad, habíamos quizás hace años, ¿verdad? Hemos estado quizás buscando la oportunidad de poder hacer esto, ¿verdad? De que coincida la agenda del doctor Samuel Pagán, la agenda de Magdiel Narváez, tal vez la agenda de este servidor, y obviamente con un salmista como Ricardo Rodríguez, ¿no? Tantos éxitos, Huele a Lluvia, Calma, quizás hoy será el día que mis hijos regresen, los coros de alabanzas de fuego y poder. O sea, es una combinación extraordinaria, porque mira cómo se da un día tal vez normal. Hay días que estamos en el mar, y ese día pues te levantas, desayunas con calma, vas al restaurante que tú quieras. Quizás en algún punto del día, de 10 a 12, hay una conferencia en el salón principal donde se hacen los shows del teatro, y ese día te canta Ricardo, hay una conferencia del doctor Samuel Pagán, Magdiel Narváez. Luego durante el día estás libre, tienes tu show, tienes tu tiempo para estar ello. Al día siguiente te bajas, vamos a Israel, vamos a estar compartiendo con guías, y también las conferencias, ¿verdad? Obviamente rotándonos entre las personas, las participaciones, para tratar de que ese momento sea también en los momentos donde estamos, donde se tienen cultos, por ejemplo, donde uno tenga la oportunidad tal vez de ese momento del culto de la cena, pues estemos reunidos, y puede estar doctor Magdiel Narváez, puede estar el pastor Edwin, puede estar
con la guitarra, puede estar el doctor Samuel Pagán, que podamos tener experiencias de alabanza, de adoración. No, fíjate de eso. ¿Qué más? ¿Qué más se puede pedir? Una bomba. Así que es una experiencia bien bonita. Y lo que yo le digo a las personas, ¿verdad? Miren, nosotros no tenemos control de todas las cosas que están alrededor de nosotros. No todo lo podemos controlar, pero sí, yo creo que tal vez nosotros sí podemos ser diligentes en lo que sí queremos. Desde que salió ayer el anuncio, ¿verdad? Me dice el amigo, ¿verdad? Elías de Pronto Travel, que la gente ha estado pues como loca llamando, porque realmente hay un deseo en nuestro corazón, ¿verdad? De la parte, ¿verdad? De queremos que obviamente este azote de la pandemia acabe. Y ya estamos pensando en lo que vamos a hacer. O sea, de que tenemos planes, tenemos metas, queremos ¿verdad? Montarnos en ese crucero, queremos ir allá. Y esta fecha es octubre 29 y hasta noviembre, ¿verdad? Así que nosotros estamos haciendo este proceso en el penúltimo mes del año. Yo creo que las cosas van a seguir mejorando y nos van a dar la oportunidad de hacer ello. Y hay que mencionar también dos detalles importantes de qué personas están ayudándonos a organizar este proyecto. Y es Pronto Travel con el señor Elías Rodríguez, que es nuestro amigo de muchísimos años, y Educational Opportunities Tours, que son dos agencias, ¿verdad? Elías tiene nada más y nada menos que 35 años. Ajá. Yo estuve en el 2016 viajando con él para celebrar el 30 y en este 2021 cumple 31 años en el mercado. Sí. O sea, Elías es una agencia sólida, alguien que conocemos, que no es la primera vez que hemos hecho viajes. O sea, nosotros desde el 2014 al 2019, de esos 6, 7 viajes, quizás 5 o 6 han sido con Pronto Travel, los que ha organizado Nueva Vida. Y pues Educational Opportunities Tour, ¿verdad? Que es parte del ciclo del grupo, ¿verdad? De traducción bíblica de un ministerio, ¿verdad? Del Centro de Estudios Bíblicos de Jerusalén. Ellos son su brazo logístico para organizar este tipo de cosas. También están desde el año 73 organizando proyectos y peregrinaciones. O sea, estamos en un sentido de dos organizaciones sólidas. Sólidas, expertas en este tipo de viajes, de absoluta confianza. Quiero decir dos detallitos. Hay gente que se puede preguntar, pero ¿cómo están organizando este viaje? Si no sabemos todavía qué va a pasar. Bueno, las líneas aéreas ya están buqueando para los pasajes y el crucero también. O sea, los protagonistas para que este viaje se dé, no es que Nueva Vida está a ver si se da en términos de que estamos especulando. Aquí no se está especulando absolutamente nada. El crucero está. La línea ya separó las fechas, ellos están buqueando. ¿Cuál es la palabra en español, verdad? Haciendo el reservando. O sea, estamos pisando terreno firme, claro. La expectativa de si surge otra cosa, pues no sabemos. Claro. Pero estamos planificando y anunciando este viaje ya sobre cosas ciertas. Líneas aéreas están ya separando grupos de cantidad de asientos, ¿no? Para esto ya Pronto Travel separó el primer grupo de asientos y o sea, todo esto es bajo terreno firme. Si ocurriese algo, ambas compañías, junto con Nueva Vida, claro, usted tiene su dinero garantizado. Si hubiese que cancelar y devolverlo el depósito que usted dé o el dinero que haya pagado, claro, o abrazarlo seguro, su dinero está garantizado. O sea, está bregando con gente responsable. Somos 3 compañías sólidamente establecidas, así que en ese sentido, pues, no tenga ningún miedo. Y que muchas veces, ¿verdad? Si todo este tipo de proyectos tiene que ser con planificación. Se planifica en el sentido de separar un espacio, separar una fecha, separar una agenda. Está abierto, la gente puede llamar hoy mismo ya. La gente puede llamar ahora mismo. Es más, le vamos a dar el número de Pronto Travel para que llame y se informe. Mire, usted no pierde nada con hacer la llamada, con pedir el material, obviamente de informativo que ya está por escrito para que vea esto que le estamos diciendo. Y el número a llamar es el 787-798-6455. 798-6455. Una vez más, 798-6455. Nosotros durante este año, ¿verdad? Obviamente del 2021, se van a estar haciendo como siempre las reuniones informativas. Siempre se hacen 3, 4, 5 reuniones para uno poder mantener a la gente en orden. Número 2, también, ¿verdad? Ir un poquito conversando durante el año con el doctor Samuel Pagán, con Magdiel, con este servidor, ¿verdad? Tenemos también nosotros que reunirnos para hacer nuestro proyecto educativo. O sea, todo eso se va a dar y es lindo porque las relaciones que se conservan, la gente que ha viajado, muchas veces cuando van los grupos de Nueva Vida, saben, han ido 1, 2, 3 por la clase de experiencia que se tiene, por las vivencias que se disfrutan allí, y la gente retorna, y le digo, si usted ya fue alguna vez a alguno de estos lugares, pero
no ha tenido la oportunidad de hacer este recorrido de las islas griegas, ¿verdad? Parte de Turquía y una visita a Israel desde la perspectiva del crucero, hágalo. Nosotros hemos estado 2018 y 2019, estuvimos, ¿verdad? Hemos hecho esta ruta con grupos de ciencia y no ha vuelto gente así molesta como decir, no vuelvo a Villalba nunca. No, chacho, al contrario. Por el contrario. Es que se acaba y dice, ay Dios mío, no le pueden añadir Matías a esto. Oye, y con el orgullo, cuando yo voy a iglesias, se me acerca gente, yo estuve en el viaje con Nueva Vida y del grupo tal, soy del grupo tal. Y con esa alegría que te lo dicen, lo recuerdan siempre. Con mucho cariño. Qué bien. Así que nosotros lo estamos invitando a que usted lo considere para irse ya registrando. Y como le digo, necesita planificar porque muchas veces la gente va, y esto va a suceder. En la medida que todo el mundo sigue el progreso, que todas las cosas, se le dice, hay espacio para montarse. Mire, antes, ¿verdad? Los cruceros tienen también limitaciones del espacio de tiempo, en el sentido de que por lo regular, un viaje de esta magnitud, ya 60 días antes tiene que estar listo, 90 días antes. O sea, le estamos diciendo con tiempo, antes que hablar, poniéndole en la mente, es decir, si usted tiene que conversarlo con su esposo, con su esposa, vaya tirándola. Mira, yo escuché que mira, va Toreo y va Elías, está Samuel, está Martín, vamos a montarlo. Usted tiene que empezar a hacer esas averiguaciones y eso. Vaya haciéndolo con tiempo, llame a Pronto Travel, reciba la información y ya durante el mes de enero usted estará escuchando cuándo va a ser nuestra primera reunión informativa de grupo, ¿verdad? Bajo todas las órdenes nuevas que tengamos y vayamos viendo iglesia, lugar, para contestar sus preguntas y como siempre hemos hecho, cuidando a la gente, siempre lo hemos hecho con mucho cariño. Hasta ahora, de verdad, todas las experiencias, yo he participado desde el 2014 con Nueva Vida, haciendo este tipo de, siendo quizá el gestor, el enlace o la figura que acompaña a la gente, ¿verdad? Nos encargamos junto al grupo que vaya de que la gente la pase bien y de que vayamos a enseñar, así que va a ser buena esta experiencia. ¿Puedes decir nuevamente el número? Porque hay muchas personas aquí ya preguntando para que llamen directamente allá y pregunten todas sus dudas. ¿Cómo no? Puede llamar ahora mismo, ¿verdad? Al 787-798-6455, 798-6455. También puede buscar por las redes sociales a Pronto Travel. Y si no están allí ahora mismo, ¿verdad? Todavía abierta la agencia, no se preocupe, deje mensaje o llame que van a estar devolviendo durante el día la llamada o enviando la información en email si usted lo necesita. 798-6455. Hay una promo por ahí grabada, Fernanda. Yo no sé si tú la puedes tirar. Digo, si se complica la cosa, pues no. Pero hay una promo grabada del viaje que quedó espectacular. Que si podemos cerrar con la promo, que vuelve y resume, ¿verdad? Y le mete ahí el bozarrón de la voz oficial de Nueva Vida, los detalles otra vez, el número de teléfono. En el break, ¿no? Debe estar bajo promo Viaje Israel. No. Debe estar ahí, ¿no la ves? Ok, está bien, no hay problema. Tranquilo. Edwin, gracias por... Gracias Juan Carlos, Moraima y Fernanda. Parte de los viajes de Nueva Vida 97.7. Sí, la vamos a pasar espectacular. Sí. Seguro así que sí. ¿Verdad? Uno se pone COVID si pensaba que me iban a dejar encerrado en casa. Así mismo. Tú quieres una cosa chiquitita, microscópica. Ajá. Me voy para el viaje. Vamos. Fíjate de eso, COVID. Eso es. Espérate, la encontré. Viaje Espérate. Israel 2021. Eso es. Ah, mírala aquí. Aquí que. Vamos a ver. A ver. Le damos. Dale. Dale. Ahí va. Que la vida no se acaba. El 2020 ha sido un año desafiante y ha marcado la historia de la humanidad y el planeta. La vida de Jesús de Nazaret y las enseñanzas del apóstol Pablo han sido una bandera de esperanza durante momentos como estos. Por eso en el 2021 recuperamos con fuerza el estudio del mensaje de las Sagradas Escrituras, siendo testigos de los lugares donde todo comenzó. Por eso Nueva Vida 97.7 Educational Opportunities Tour y Pronto Travel presentan Tras los Pasos de Pablo y Jesús. Del 29 de octubre al 8 de noviembre a bordo del Norwegian Pearl nos toca también celebrar. Visitaremos Grecia, Turquía e Israel. 3 tierras que vieron los pasos de nuestro Señor Jesucristo y del más grande misionero y apóstol de nuestra fe. En Turquía seremos testigos del ministerio de Pablo en Éfeso, una de las ciudades bíblicas mejor conservadas como patrimonio de la humanidad. Y muy cerca de sus costas visitaremos Patmos, la isla de la revelación del Apocalipsis, donde el apóstol Juan escribió las señales de los últimos tiempos. En Israel llegaremos al mar de Galilea, al monte de las bienaventuranzas, a Capernaum, al Getsemaní. Oraremos en el muro de los lamentos. Seremos bautizados en el río Jordán. Caminaremos la vía dolorosa y celebraremos la
resurrección de Cristo en el jardín de la tumba vacía. En Grecia visitaremos Atenas, Corinto, Chipre y la preciosa isla de ensueño, Santorini. Por primera vez, Nueva Vida 97.7 confecciona un junte de maestros bíblicos único en su clase. Como invitados en las conferencias y enseñanzas, los doctores Samuel y Noemí Pagán del Centro de Estudios Bíblicos de Jerusalén y traductores de las Escrituras para sociedades bíblicas internacionales. Desde las señales de los tiempos, el doctor Magdiel Narváez, profesor, abogado y especialista en escatología bíblica. Y llevando tu vida a otro nivel, el pastor y motivador Edwin Rivera Manso, junto a su esposa, doctora Joanek Santos. Navegaremos por las aguas del Mediterráneo acompañado de uno de los salmistas más relevantes de Latinoamérica, con un ministerio que ha trascendido al mundo entero, Ricardo Rodríguez. Ricardo Rodríguez. Del 29 de octubre al 8 de noviembre, acompáñanos al crucero tras los pasos de Pablo y Jesús. Llama ahora mismo y separa tu espacio en Pronto Travel al 787-798-6455. 787-798-6455. Te invita a la de los viajes en que tú confías. 97.7.